bendiga. Hoy es un día especial porque estamos conmemorando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como decía el pastor, a Él le place escoger vasijas y usted y yo somos vasijas útiles en manos de Dios. Amén. Yo le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Amado Dios, Padre bueno y fiel, Dios poderoso y eterno, estamos delante de tu presencia. Sabemos que eres tú el que gobierna la casa, que eres tú el que te mueve en medio de cada uno de nosotros. Hoy te pido en el nombre de Jesucristo que seas tú moviéndote a través del Espíritu Santo, lo que el pueblo necesita escuchar, de la manera como deben recibirlo, Señor. Hoy te pido que se abran la mente, el corazón, el alma de cada uno de los que estamos aquí y que esta palabra se haga viva y se haga eficaz en nuestra vida para ponerla por obra. Amado Dios, toma el control de la atmósfera, del ambiente, para que solo tú empieces a gobernar, que todo lo que no es de ti se sujete ante el poderoso nombre de Jesucristo y que esta palabra dé el fruto por el cual tú la trajiste, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hemos estado estos últimos servicios escuchando que Dios nos ha venido llamando al arrepentimiento. ¿Usted lo ha notado? ¿Cierto que sí? Dios nos ha venido hablando para que usted y yo recapacitemos antes de que termine el año. Amén. Y que realmente valoremos, como predicaba el hermano Kender, el tener la presencia de Dios en nuestra vida. Para Mefiboset era suficiente con estar sentado a la mesa del rey, porque el estar sentado a la mesa del rey era un lugar de privilegio. Amén. Y la hermana Sandra predicaba de la importancia de saber que es estar sentado a la mesa del rey. Esto quiere decir que Dios quiere que usted y yo entendamos realmente cuál es el valor de ser llamados hijos de Dios, escogidos, predestinados para estar en la mesa del rey. ¿Será que realmente sí hemos valorado este lugar? ¿Será que realmente sí hemos hecho las cosas que un discípulo y un hijo de Dios debemos hacer para ocupar este lugar? Yo quiero que usted empiece ahí a recapacitar en su adentro. ¿Realmente le estamos dando el valor a estar sentados en la mesa con el rey? No estoy con cualquier rey terrenal. Estoy con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y Él merece lo mejor de mi vida. Él merece que mi vida esté rendida totalmente. Él merece que usted y yo cada día muramos más a las cosas que nos alejan de su presencia. Que las cosas del mundo pasen a un segundo plano y que realmente las cosas celestiales es la que nos importa a usted y a mí. Amén. Y cuando le preguntaba al Señor, esta palabra Él me la había dado. Y me decía que era para el momento cuando me dijeran que iba a predicar a la congregación. Amén. Y el vestido que tengo también me dijo, este vestido me lo ofrendaron hace mucho tiempo. Y no me lo dejó colocar, porque me dijo que sería para el momento cuando esta palabra sería dada a la congregación. Así que si Dios ha hablado y Él ha escogido, es porque es de Él. Amén. Y usted debe recibirla. Diga, yo debo recibir la palabra que Dios tiene para mí. Amén. Y yo quiero que todos miremos, y por favor multimedia, Javier, la diapositiva que se va a proyectar. Esa no es. Porque es una pregunta que hoy debemos hacernos. Realmente es algo que usted y yo debemos pensar y realmente recapacitar qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí la tiene multimedia? Cuando le preguntaba a Dios, Él me decía un título y es, ¿obedeces a los hombres o a Dios? Yo quiero que mire esa imagen. Ahí hay un muñequito, ¿cierto? Pensando. Y dice, ¿obedeces a los hombres o a Dios? Yo quiero que usted repita conmigo, ¿obedezco a los hombres o obedezco a Dios? Si obedezco a los hombres, quiere decir que busco la aceptación
busco el agradar a las personas, ¿cierto? Busco la aprobación de los hombres, por eso puedo fluctuar entre distintas circunstancias y me va a costar tener la identidad realmente de un hijo de Dios. Pero si me rindo ante la voluntad de Dios, entonces voy a hacer lo que a Él le agrade, aunque muchos le haya desagradar. ¿Cierto que sí? Cuando determinamos obedecer a Dios, muchas personas se nos puede venir en contra. Pero para usted, ¿qué es más necesario? ¿Obedecer a los hombres o obedecer a Dios? ¿Verdad que sí? Y vamos a mirar bíblicamente qué es la obediencia. Y dice que se trata de una aceptación voluntaria. ¿De una qué? Gozosa y responsable de la voluntad de Dios y de la autoridad que por derecho legítimo Él tiene sobre nosotros. Así que el obedecer a Dios a mí me debe producir gozo. Amén. Y lo debo hacer en libertad. ¿Por qué? Porque entiendo que le pertenezco a aquel que me creó y que me compró con un alto precio, que es dando a su Hijo unigénito, y Él lo pagó con precio de sangre. No fue cualquier precio, ¿cierto que no? Ese precio entonces merece que mi vida esté rendida ante su presencia y merece que yo haga su voluntad porque su voluntad me conviene. Amén. La obediencia es la parte esencial de la fe cristiana. ¿Es qué? La parte esencial de la fe cristiana. Y nos la enseñó nuestro Señor Jesucristo. Si miramos en Filipenses 2:8, me enseña la Escritura. Y estando en condición de hombre, entonces Jesús estaba ¿qué? En condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Él se despojó de todo. A Él no importó dejar un lugar de privilegio que tenía allá al lado del Padre. Y a Él no le importó despojarse por venir a rescatarte a ti y a rescatarme a mí. Él voluntariamente decidió venir a salvarnos. Él voluntariamente decidió venir a morir en una cruz, aunque eso le iba a causar dolor. Usted y yo hemos dimensionado realmente el dolor que Jesús pudo estar pasando cuando Él estuvo en esa cruz. Póngase usted a imaginarse si usted estuviera en ese lugar y si lo traspasaran con clavos en sus manos, ¿qué sentiría? Y por alguien que ni siquiera valora ese sacrificio. Pero Él se humilló, a Él no le importó. Y Él también nos dice que nosotros debemos ir en pos de Él y debemos tomar su cruz. Y el tomar su cruz es decir, yo tengo como Jesucristo que morir a las cosas que al Padre le desagradan. No puedo seguir jugando a ser cristiano. No puedo decir soy hijo de Dios, pero practicando lo que a Él le desagrada. Amén. No podemos decir, soy cristiano porque venimos a una congregación a ocupar una silla, a marcar tarjeta, decía la salmista. Yo debo ser cristiano con mi accionar y debe empezar por un verdadero arrepentimiento y un nuevo nacimiento que se produce desde mi adentro. Y ese arrepentimiento se va a reflejar en mi accionar. Y debo ser cristiano acá, en la casa, en el trabajo y en todo lugar. Yo no puedo decir ser cristiano y seguir a Cristo y seguir y tomar su cruz si afuera me estoy comportando de una manera incorrecta. Si prefiero agradar a mis amistades y comportarme como lo hace el mundo, porque no me digan que soy aburrido o aburrida. No podemos pensar que vamos a ir al cielo haciendo lo malo. ¿Realmente estamos reflejando a Cristo allá afuera? ¿Realmente nos estamos comportando como hijos de Dios? ¿Realmente estamos obedeciendo a Dios o estamos obedeciendo al hombre? Estamos queriendo agradar. Ahora en estas festividades, ¿qué vamos a hacer? El 24 de diciembre, ¿cómo nos vamos a comportar? ¿Nos vamos a ir con nuestra familia y vamos a hacer lo que tradicionalmente todos hacen? ¿O vamos a hacer un alto y vamos a obedecer a Dios y vamos a mostrarle a ellos la verdad que está escrita en su palabra? Amén. Y el Señor me decía que íbamos a hablar de Daniel. Amén. Daniel, ustedes conocen que este era un joven que fue traído a Babilonia cuando el rey Nabucodonosor
ganó sobre el rey de Judá, que era Joacín, y se trajo un pueblo cautivo. Entre ellos trajo a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías. Pero me llama la atención que estos jóvenes no eran cualquier clase de jóvenes. Estos jóvenes se destacaban por tener una fe inquebrantable y tuvieron que vivir situaciones muy difíciles, pero siempre permanecieron firmes siguiendo al Señor. Amén. Y vamos a Daniel, capítulo 1, del 13 en adelante. Luego el rey ordenó a Aspeneas, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a alguno de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia cautivos. Dice, selecciona jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber y que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que proviene de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento durante 3 años y después entrarían al servicio real. Entonces vemos que en el palacio del rey Nabucodonosor no servía cualquiera. Tenía que tener unas capacidades. Tenían que ser bien parecidos, tenían que estar dotados de toda sabiduría y conocimiento. Amén. Y tenían que prepararse por 3 años. Y muchas veces nosotros en la casa de Dios queremos servir como sea. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra voluntad, sin prepararnos. Pero aquí vemos que tenían que cumplir unos requisitos. Tenían que cumplir ciertas cosas para poder servir. Y aquí llega uno y ya quiere servir a los 2, 3 meses. Aquí tenían que prepararse 3 años para poder entrar a servir en Palacio Real. Y el primer desafío que estos jóvenes se enfrentaron era que tenían que no podían contaminarse con la comida del rey. Había una orden, ¿cierto? Había una orden real. Y era que les iban a dar una porción de la comida del rey y del vino. Pero para Daniel y para estos jóvenes, según la ley judía, ellos no podían contaminarse con la comida que les iban a dar. ¿Por qué? Porque sabemos que iban a comer carnes y que estas comidas estaban ofrecidas y consagradas a dioses paganos, a ídolos. Esto no iba con las tradiciones, con lo que Dios les había enseñado, no tanto con la tradición, sino con la verdad que ellos se les había revelado del Dios que ellos seguían. Amén. Y vemos un Daniel que se mantuvo. El no acatar esta orden le podría traer consecuencias, ¿cierto? Y a pesar de su juventud, él se mantuvo. Y seguimos leyendo. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar. El mundo, el enemigo, siempre va a querer robarnos la identidad. Daniel viene del hebreo y significa Dios es mi juez o Dios es mi justicia. Amén. ¿Y sabe cómo querían colocarle allá? Cambiándole la identidad, robándole su esencia como el Señor le creó. Le iban a poner Belsasar, que significa Bel, Dios babilónico, que representa a Mardú. Entonces querían robar su identidad de que el Dios de Daniel, el verdadero, era el juez, para creer que era Bel ahora. Amén. Ananías, que significa Yahvé es piadoso, le colocaron Sadrach, que significa inspirado por el Dios Aku. A Misael, ¿quién es como Dios? Le colocaron Mesac, que significa ¿quién es como Aku? Y a Azarías, Yahvé ha ayudado, y le colocaron Abed-Nego, que significa siervo de Nego. El mundo siempre te va a querer robar la identidad.
Pero tú y yo determinamos si permanecemos en la identidad revelada por Dios o si dejamos que el mundo nos envuelva y tomamos la identidad del enemigo. La decisión es suya y es mía, no es de nadie más. Dios tiene un propósito trazado. Dios quiere hacer cosas nuevas. Dios quiere hacerlo diferente. Dios quiere que tu vida no sea igual a la de tus padres, ni mi vida sea igual a la de mi madre, ni la de mi hija a la mía. Pero yo soy el que determino si realmente hago la voluntad de Dios o hago la voluntad del hombre. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios o la voluntad del hombre? Entonces hay una identidad que siempre el enemigo nos va a querer robar. Dice, y esto me llama mucho la atención, sin embargo Daniel estaba decidido. ¿Estaba qué? Decidido. A no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. No podía negociar lo de Dios. Diga, yo no puedo negociar lo de Dios. No puedo contaminar, no puedo mezclar lo santo con lo impuro. O soy de Dios o no soy. No hay otra opción. O soy de Dios o soy del diablo. No hay otra. No hay un punto intermedio. Yo determino de quién quiero ser. Nadie más. Acá nos enseñan a través de los siervos. Pero usted y yo determinamos dónde y qué camino queremos seguir. Amén. Ellos no nos pueden obligar. Nosotros no podemos obligar a nuestros hijos. Yo le he enseñado a mi hija el camino que debe seguir, amando, sirviendo a Dios y enseñándole que su vida sea diferente a mis errores y mis equivocaciones. Pero ella está a determinar si obedece, si acata el consejo para que le vaya bien. O si quiere repetir mi historia. Es ella la que lo decide, no es nadie más. Amén. Entonces este hombre decidió y le dijo al jefe, le dijo, mire, voy a hablarle con mis palabras. Le dijo, vamos a hacer algo. Deme mejor vegetales y agüita. No me dé más nada. Durante 10 días. Y este jefe tuvo temor porque era una orden dada por el rey. Y si estos jóvenes no se alimentaban como el rey mandó, pues podrían debilitarse según el pensamiento de él. Pero Daniel decidido le dije, hagamos una prueba. Vamos a esperar 10 días y si usted ve... Y usted viene y pasa y nos mira y nos revisa y usted decide. Y dice que cuando pasaron los 10 días, él vino y estos jóvenes estaban más fuertes, más sanos, 10 veces. ¿Cuántas? 10 veces que aquellos que habían comido de la comida real. Amén. Estos jóvenes, a raíz de todo eso, Dios los respalda. Este fue el primer desafío de estos 4 jóvenes, pero ellos tomaron la decisión correcta. Diga, yo debo tomar la decisión correcta en momentos de presión. Usted y yo hemos sido formados bajo presión. Dios dijo que nosotros habíamos sido capacitados como las ollas de presión, ¿cierto, pastor? Y eso quiere decir que estamos bajo presión. Pero en esa presión, usted y yo, guiados por el Espíritu Santo, debemos tomar la decisión correcta. Si busco el rostro como estos jóvenes lo hacían, no me voy a equivocar. Si busco la dirección de Dios a través del Espíritu Santo, no me voy a equivocar. Amén. Entonces, después de todo esto, ya estos jóvenes entraron a servicio real. Y dice el 20, cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Tremendo, ¿no? Entonces, el mantenerme firme, el ser radical en las decisiones, el seguir la voluntad de Dios, hace que Dios me respalde y yo haya gracia aún delante de aquellos gobernadores, aún delante de aquellos reyes, aún delante de aquellos que se han levantado en contra nuestra. Y no va a haber nada, ni brujo, ni hechicero, ni agorero, ni santero, ni sortílego, que pueda contra aquellos ungidos del Señor. Amén. Luego de todo esto, en el libro de Daniel encontramos que Nabucodonosor pasó un momento de intranquilidad a causa de un sueño. Yo creo que todos hemos escuchado eso, ¿cierto? Igual mandó a llamar
a todos los brujos, los adivinos de la corte, y nadie fue capaz de decirle qué era lo que había soñado y de interpretarle. Pero había uno, había uno, ungido, escogido, predestinado por Dios. Y ese uno buscaba el rostro de Dios. Amén. Y Nabucodonosor, molesto por esta situación, dio una orden y era que todos los iba a mandar a eliminar. Y cuando Daniel escuchó esto, habló con Airoc y le dijo: ve y habla al rey y dile que espere, yo voy a consultar al que puede decir todas las cosas, aún lo que el rey soñó. Y él se arrodilló. ¿Qué hizo? Se arrodilló, se humilló, buscó el rostro del Señor. Le dijo: Dios, estoy en peligro de muerte. Dios, mira lo que decretó el rey. Aquí estoy delante de ti. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mis hermanos. Y por favor, revélanos qué es lo que está pasando. ¿Y qué hizo Dios? Les reveló. Amén. Y viene Daniel y se presenta ante el rey y le da la interpretación de este sueño que tuvo. Y el rey se quedó admirado. ¿Cómo se quedó? Admirado. ¿Por qué? Porque esto no podía ser otra cosa que un milagro de un Dios vivo. Amén. Entonces existe una diferencia entre aquellos que siguen al enemigo y aquellos que seguimos a Dios. Aunque parezca igual, no lo es. No es igual seguir al Dios verdadero, porque tarde o temprano la victoria será dada por el Dios Todopoderoso a nuestra vida. Y mire lo que dice en Daniel 2 del 46 en adelante. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel. ¿Qué hizo el rey? Y le rindió culto y mandó al pueblo que ofreciera sacrificios y quemara incienso dulce frente a Daniel. El rey le dijo: en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses, es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto. Amén. Vale la pena seguir a mi Dios. Vale la pena creerle, vale la pena permanecer, aunque sintamos muchas veces que nos van a matar. Vale la pena buscar su rostro. Hizo que un rey tan poderoso como Nabucodonosor se postrara y reconociera la grandeza de nuestro Dios. ¿Usted cree que nuestros enemigos no van a tener que reconocer la grandeza del Dios que seguimos y servimos? Nuestros ojos lo van a ver, yo lo sé. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante. Tremendo, ¿no? Y le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. A petición de Daniel, mire esto, unos jóvenes traídos en cautividad, pero que buscan la presencia del Señor, que Dios los respalda y hace que hallen gracia delante del rey. Aquellos cautivos ahora estaban siendo puestos en lugares de privilegios por servir fielmente a un Dios. Amén. Dice: a petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesach y Abed-nego a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras Daniel permaneció en la corte del rey. Amén. Vemos un segundo desafío, pero esta vez no es de Daniel, es de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Amén. Al rey Nabucodonosor, como era un rey bastante orgulloso, le gustaba que le rindieran reverencia, que le halagaran. Entonces los consejeros le dijeron que hiciera una estatua y que cuando sonaran las arpas, la música, todos se tenían que postrar ante la estatua. Una situación difícil, porque aquel que no se postrara tendría que ser echado al horno de fuego, o sea, iba a morir. Amén. Pero tres jóvenes no hicieron la voluntad del hombre.
y permanecieron fieles. Y dijeron, yo no me voy a postrar. Si me matan, pues que me maten. Pero yo no me voy a postrar a adorar a un Dios pagano. Yo sé al Dios que he creído y que Él es capaz de librarme aún de la misma muerte. Yo sé quién es ese Dios que me llamó, que me rescató y me puede sacar de esta situación. Amén. Y entonces dice la palabra del Señor en Daniel 3, del 12 en adelante, dice que le dijeron al rey, pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Las lenguas cizañeras se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces vienen a meterle cizaña al rey. Y eran justo las personas que estaban en un cargo de eminencia dirigiendo a la provincia de Babilonia. Amén. Y entonces el rey dice en el 15, les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, escuche esto, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Qué arrogancia, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abed-nego contestaron. Qué gran ejemplo para nosotros. Oh, Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, mire esto, aunque no lo hiciera, deseamos dejarle en claro ante usted que jamás, ¿que qué? Jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Y amai, anaje. Miren, como no hicieron caso y sonó la música y todos se postraron, pero 3 jóvenes permanecieron firmes y dijeron, no voy a adorar a otro Dios. Aunque me vayan a echar en el horno, aunque me vaya a morir ahí en ese fuego calcinado, yo no voy a adorar ni a servir a otro que no sea mi Dios verdadero. Amén. Y fueron echados al horno. Y dice la escritura que aún los que lo fueron a echar, el fuego era tan fuerte que se quemaron. Amén. Y no solamente fueron echados al horno de fuego, sino que le subieron la temperatura 7 veces más. Pero, diga pero, el Dios de mi salvación estaba en medio. Y estos jóvenes estuvieron ahí y dice que el rey gritó, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4.º hombre se parece a un Dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach, Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones iguales? ¿Cuántas veces hemos estado en un horno de fuego? ¿Cuántas veces has estado en esa situación difícil y escuchas la voz que te dice, siervo del Dios Altísimo, ahí está tu Dios ha estado en medio, tu Dios te ha rescatado de esta situación? Si es así, sal de esa condición. Yo estuve en medio del horno de fuego y sentía que mi vida se iba a terminar, pero en medio de esa situación yo vi el resplandor de la gloria de Dios y pude levantar mis manos y adorarle. Y Él me rescató de esa situación. Sandra ha estado en medio de ese horno de fuego. Estos siervos han estado en medio de ese horno de fuego y han escuchado la voz del que le dice, siervos del Dios Altísimo, si están ahí, salgan. Y usted y yo hemos salido de esa situación difícil. Entonces los funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores
Los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, no les había chamuscado ni un cabello, ni les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado, ¿qué hizo el rey? Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. ¿A quién rescatan? A los que confiamos en él. Si confiamos en él, él va a enviar a su ángel a rescatarnos. Y magia. Y sigue diciendo este hombre: desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. ¡Qué tremendo! Amén. Luego de esto, Nabucodonosor vuelve a soñar. Y tampoco nadie fue capaz de interpretarle el sueño al rey. Y el sueño hablaba de un árbol que sería cortado. Y Daniel vino y le interpretó lo que significaba el sueño. Y dice la palabra: esto es lo que significa el sueño, su majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi señor el rey. Este sueño, Daniel tenía que decir la interpretación, y lo que iba a pasar era el mismo rey. ¿Será que en esos momentos, cuando tenemos que decir la verdad ante alguien, somos capaces de hacerlo? Él tuvo la fuerza, la valentía para hacerlo, aunque era el rey. Y aunque lo que iba a escuchar el rey no le iba a gustar. Pero Daniel hacía la voluntad de Dios y tenía que contar las cosas como fueran. Amén. Y dice: usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino hasta que haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Rey Nabucodonosor, le dice Daniel, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá de entonces pueda seguir prosperando. Amén. Eso nos dice el Señor. Si estamos en un camino equivocado, hoy es el día para que usted y yo determinemos salir de ese camino. Escuchemos el consejo. Volvamos nuestra mirada realmente al que merece que nuestra mirada esté puesta en Él, que es nuestro Señor Jesucristo y los asuntos del cielo. Dejemos de estarnos revolcando en las cosas del mundo. Dejemos de estar jugando con caretas, hipocresías y doble cara. ¿A quién podrá engañar a Dios? Nadie. Usted se engaña a usted mismo. Puede engañarme a mí, puede engañar al que tiene al lado, a los pastores, pero a Dios lo podremos engañar. No. Entonces es una noche para que entendamos. Y a este hombre le pasó tal cual como Daniel le interpretó el sueño. ¿Por qué? Porque aunque había visto todo el poder de Dios obrar, él no se volvía de su mal accionar. Y cuando él realmente reconoció que era Dios el único que podía salvar y el único que podía librar, a él se le fue devuelto nuevamente el reino. Amén. Y hubo un último desafío para Daniel, donde debía determinar nuevamente, tomar la decisión correcta, aunque le costara de pronto estar en la muerte. Y es cuando Daniel fue echado al foso de los leones. En el reinado de Darío, del rey Darío, Daniel fue escogido para administrar y supervisar a los altos funcionarios y tuvieron celos de él. Entonces vinieron igualmente a malponer a Daniel.
¿Por qué? Porque Daniel estaba puesto en un lugar, tenía un puesto de privilegio, pero al rey, a las personas que estaban alrededor no les gustó y empezaron a levantar calumnias y falsas acusaciones sobre Daniel. Amén. Y ahí es donde vemos que le dijeron al rey que hiciera un mandato y lo sellara, para que nadie pudiera orar durante 30 días a otro Dios, ni humano, ni deidad divina, que no fuera a su majestad el rey. Pero ¿sabe qué hacía Daniel? ¿Qué hacía? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te mandó a postrar el Señor? 3 veces. No importa, no importa, Él no le importó. Dijo, sí hay un mandato, qué bien. Y el que no lo cumpla lo van a matar. Bueno, me van a matar. Amén. Pero él lo siguió haciendo. Y dice la palabra del Señor en Daniel 6, que este fue echado al foso de los leones. Y cuando el rey Darío supo que era Daniel el que estaba incumpliendo este mandato, él quiso salvarlo, él quiso buscar la manera de que Daniel no fuera echado al foso, pero no pudo hacerlo. No tuvo de otra, sino dice que ayunó incluso para que Daniel pudiera pasar ese mal momento. Y dijo, pues que el Dios que tú sirves te salve. Amén. Y dice el versículo 22 de Daniel 6, dice, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, que viva el rey, mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones a fin de que no hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no le he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño. ¿No tenía qué? Porque había confiado en Dios. Volvemos a escuchar lo mismo. ¿Por qué no le pasó nada? Porque había confiado en Dios. Amén. Entonces el rey dio órdenes de arrestar a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones. Mire esto, no solo fueron ellos, sino que los echaron con sus esposas y con sus hijos. Tremendo. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua del mundo entero. Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que mi reino, toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel. Que Dios diga en esta tierra, ordeno que tiemblen ante el Dios que casa de oración sirve tan fielmente. El único y verdadero Dios. Yo creo que es el tiempo que ese Dios se ha conocido en esta tierra. Ese Dios que usted y yo hemos adorado. Porque yo sé que en la casa hay fe. Que han venido desánimos, sí. Que han venido ataques, sí. Que nos han querido matar aún la fe, sí. Pero que si seguimos aquí es porque creemos en ese Dios grande. Si seguimos aquí es porque sabemos a quién adoramos. No se nos puede olvidar lo que hemos vivido durante 19 años. Yo tengo 11. Sandra tiene 19, Angélica. Y así cada uno de ustedes. Pero ¿cómo se nos va a olvidar todo lo que hemos visto accionar a Dios en esta tierra, en esta congregación? Mi Dios no miente, Él es real. Y si Él dijo, Él lo va a hacer. ¿Cómo? No sé. Él nos dijo que confiáramos más en Él. Y nos dijo a través de la salmista que creyéramos más en Jesús y en Él. Pues eso es lo que tenemos que hacer. No importa lo que vean, no importa si hay sillas vacías. No importa si hay unos que se han ido por querer agradar a los hombres. No importa, tendrán que volver. Yo los tengo que ver entrar por esa puerta, reconociendo que este lugar se adoraba al Dios verdadero. Porque es imposible que lo que se ha vivido en casa se olvide.
Es imposible que los que degustaron de su presencia, de una adoración genuina, de su manifestación, no regresen. Yo sé que allá donde están no están iguales. Yo sé que allá donde están no sienten lo mismo, aunque aparenten esa lemashana, aunque aparenten estar en una bendición y que son muy prósperos ahora en el lugar que están. Hay un redil que Dios estableció y no dio mashini. Dios no dice hoy es este el redil, mañana es otro. Dios no hace eso. Este es el monte que Él escogió para nosotros y nuestra casa no es otro. Y aún los que no han venido llegarán. ¿Sabe qué me ha tenido el Señor orando? Tú eres el buen pastor y tú llamas y los que son tuyos escuchan tu voz y obedecen. Llama a los que se han ido y son de esta casa y haz que tengan que obedecer y regresar. Llaman a los que están en otras congregaciones y son de esta casa porque tienen que obedecer y venir a este lugar. Y llámanos a nosotros que aunque estemos aquí muchas veces estamos dormidos porque es tiempo de despertar. Es tiempo de los verdaderos, me decía el Señor. Dios quiere gente verdadera. Y estos siervos se han matado mucho durante 19 años para formarnos. Y no para formarnos siendo hipócritas o mediocres. Se han matado, se han despojado de muchas cosas para enseñarnos a ser un verdadero hijo de Dios. Y es imposible que en esta casa no se dé fruto si está el mismo Dios gobernando este lugar. Y durante mucho tiempo, el profeta Daniel, porque usted sabía que el profeta Daniel era profeta, ¿verdad? Tuvo muchas visiones futuras del fin. Y él sabía, Dios le permitió ver a raíz de tantas cosas y esa fidelidad, esa lealtad, esa fe inquebrantable que este hombre tuvo y estos otros 3 amigos de él. Y él le permitió a Daniel tener muchas visiones proféticas aún del fin. Que es cuando vemos que dice que aún desde que él propuso en su corazón no contaminarse, fueron oídas sus oraciones. Pero que se le opuso ¿quién? El príncipe de Persia, de las potestades del aire. Amén. Pero Dios desde un principio determinó escuchar a Daniel y traerle la respuesta. Aunque hay una batalla en el segundo cielo, Dios enviará a sus ángeles a guerrear por esta casa y por cada promesa que Él nos ha dado. Pero usted y yo debemos hacer lo necesario. Usted y yo debemos hacer lo que nos compete, que es hacer lo que hacía Daniel. Buscar cada momento el rostro del Señor. Amén. En el Nuevo Testamento también podemos ver a un hombre que se llama Pedro. Pedro, sin la llenura del Espíritu Santo, quiso agradar a los hombres. ¿Cuándo? Cuando le dijeron, tú eres de los seguidores de Jesús. Pero él, ¿qué hizo? Lo negó. Dijo, no, yo no. Yo no soy de eso. Yo soy de la secreta. Yo no. Pero luego vemos un Pedro lleno del Señor, lleno del Espíritu Santo, que tuvo la valentía de enfrentarse a un concilio y decirle, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No puedes predicar, no importa, lo voy a echar a la cárcel, no importa. Yo voy a seguir hablando del Dios que tengo, del Dios que sirvo y del Dios que sigo. No puede hablar de Jesús, pues voy a hablar con más ganas. Lo vamos a arrestar, pues arrésteme. Que de allá Dios me va a librar. Amén. ¿Y lo libró? Entonces, ¿qué necesitamos según esto? La llenura del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos? Y eso es lo que necesita la casa. Hay un diseño divino. Dios busca a los verdaderos. Y está en los verdaderos. Si estamos sentados a la mesa del rey, debemos ser verdaderos. Muchos estuvieron en la mesa, pero habían Judas que lo traicionó, decía la predicadora. Tomás que no creía. Y así muchos que estaban desubicados. Pero usted y yo, ¿vamos a seguir desubicados o nos vamos a ubicar?
nos vamos a ubicar, ¿verdad? En Juan 12, 41 al 43, dice: Isaías escribió esto porque anticipadamente vio el poder y la fama de Jesús habría de tener. Sin embargo, muchos judíos y algunos líderes creyeron en Jesús, pero no se lo decían a nadie porque tenían miedo de lo que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Ellos preferían quedar bien con la gente y no con Dios. Aunque vieron los milagros de Jesús, ellos se quedaron calladitos. Y tenemos el ejemplo de Nicodemo. Amén. Que Jesús le dijo, sígueme. Pero él, ¿qué hizo? Por pensar, por miedo, por temor, por no tener la valentía, se quedó en lo oculto, aunque sabía que él era el Mesías, que él era el ungido. Amén. Y yo quiero que usted se coloque sobre sus pies y que a una sola voz vamos a leer Gálatas 1:10. Y usted y yo vamos a analizar lo que dice Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Queda claro, perdón hermano, en la NTV. A ver, 1, 2 y 3. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo.